Shalom, mis hermanos. Aquí seguimos en este estudio, en esta tercera parte de este estudio que nuestro Adonai Yeshua nos ha proporcionado. O sea, en el estudio anterior estuvimos viendo que Él es el pastor, el que está reuniendo a las dos casas de Israel, que muy pronto seremos en un solo rebaño, guiados por nuestro Adonai, y que Él es el único que está restaurando la casa de Israel, y que Él es el único que puede, hermanos, quitarnos el velo para entender este gran propósito, esta gran redención que hemos obtenido por la muerte expiatoria de nuestro Adonai Yeshua. El propósito principal de la primera venida de Yeshua fue y sigue siendo la reunificación de los exiliados de Israel, perteneciente a ambas casas, o sea, las 12 tribus, la mayoría de los cuales volverán, según las apariencias externas, como gentiles, al igual que la generación del primer siglo. También en esta última generación volvemos a concentrarnos en el tema principal de la venida de Yeshua, que fue y sigue siendo la reunificación de las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, en Mateo 15, versículo 24, que anteriormente leímos, y en Juan 10, versículo 16, y en Juan 11, versículo 52, gracias a la verdad de la restauración de las dos casas, por fin hemos dado la vuelta completa y nos encontramos haciendo la misma pregunta que hicieron los discípulos del primer siglo en Hechos capítulo 1 versículo 6. O sea, estamos haciendo esta misma pregunta hoy en día, o sea, diciéndole al Eterno: Adonai, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La verdad de las dos casas nos recuerda que el Mashiach Yeshua no estaba interesado en ampliar nuestro edificio, sino está interesado en acabar la tarea sin completar de reconstruir el reino a Israel. Aunque muchos de Judá fueron salvos como individuos en la primera venida, no fue la salvación para Judá como nación, sino la salvación de Efraín y del resto de los gentiles, que a semejanza de Efraín también estaban sin Elohim, sin pacto, sin nacionalidad y sin esperanza. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 11 al 19 leemos: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha de manos de la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados y excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Yeshua, porque Él mismo es vuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en uno mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois del pueblo de Elohim. Una vez que la restauración de Efraín, o sea, las 10 tribus, y de los gentiles que van a ser salvos, entonces al gemido de aquellos que dirán: Baruch atah Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Yeshua vendrá de nuevo para salvar a Judá como nación, a Israel como pueblo, al trono de David como cetro, y a los apóstoles como gobernantes del reino mesiánico, que llenará de paz y de justicia esta tierra. Adonai está llamando ahora a los gentiles pertenecientes de la casa de Efraín o a la casa de Judá, a los cautivos de Judá, para que como gentiles que han vivido sean restaurados a su identidad y vengan a participar de la reunificación de todo Israel, como ha sido anunciado. El libro de Romanos 9, el capítulo 9, Shaul trata con la elección y restauración de todo Israel. Él nos está mostrando así que la salvación de todo Israel, tanto de los judíos como de los israelitas que se gentilizaron, Efraín, es una demostración inequívoca de las riquezas de su gloria y de la fidelidad de Adonai, quien ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. La fidelidad con las ovejas perdidas de la casa de Israel debe ser un estímulo a la fe del resto de los gentiles que, sin proceder originalmente de Israel, han sido traídos y recibidos en el pueblo de Elohim. En otras palabras, la fidelidad de Adonai a Israel es la seguridad que los gentiles que no proceden de Israel también podrán contar con la fidelidad de Elohim.
un Israel abandonado por Adonai y olvidado para siempre. Luego de tanta inversión que Él hizo en ellos desde el principio, o sea, en nosotros, y luego de las grandísimas promesas que fueron hechas, sería desastroso para la fe de los gentiles, porque si Israel, que fue la nación del pacto y de la promesa, se pierde, imagínense qué seguridad podrían tener los gentiles, con los cuales no existen pactos ni promesas. O sea, porque el pacto y la promesa, o sea, la hizo el Eterno con Israel. O sea, imagínense, donde el Eterno hubiera desechado totalmente a su pueblo, entonces ¿qué sería de los gentiles? No es que el Eterno haya venido a desechar a Israel y luego haya edificado la iglesia y que hoy en día es la iglesia. No, eso es una gran mentira. Eso no hay rastros en la Torá ni en los escritos mesiánicos de que el Eterno haya venido a abolir la Torá y que haya escogido la iglesia. No, eso es una gran mentira. Él vino para restaurar a su pueblo, a Israel, y devolver ese pacto, o sea, hacer ese pacto renovado con la casa de Judá y la casa de Israel, o sea, para volver otra vez a la Torá, para volver al Mashiach, para volver otra vez a este pacto que nos pertenece a nosotros, solo dado y hecho por nuestro Adonai Yeshua. Estudie usted el libro de Oseas, o sea, hermanos, estudien el libro de Oseas, capítulo 1, para descubrir cómo las ovejas de la casa de Israel, Efraín, regresarán en los últimos días como gentiles y se unirán a los judíos salvos, formando un solo cuerpo con la misma serie de instrucciones, la Torá, como su guía y la misma visión. Oseas capítulo 11, Oseas capítulo 1, perdón. O sea, aquí estoy hablando en Oseas capítulo 1, en versículo 11. Nos recuerda que el día de Israel, o la reunificación de las 12 tribus de Israel, tendrán lugar solo cuando el Mashiach Yeshua restablezca a Israel como una sola entidad. Ambas casas nombrarán un rey sobre ellas, Yeshua, el Mashiach. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Elohim viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe, y subirán de la tierra, porque grande es el día de Israel, la revelación de la verdad de estos últimos días, y la restauración de todos los israelitas. De las dos casas que aún siguen divididas, causará un grito de lamento que surgirá de un Israel reunido. Como nos enseña de manera preciosa Oseas, nos daremos cuenta de que los creyentes que no son judíos son en realidad tanto parte de los israelitas físicos como lo somos nosotros mismos, y nuestra reacción ante nuestros hermanos, cuando los veamos realmente tal como son, no solo como hermanos espirituales, sino en carne y sangre, como israelitas físicos, como escogidos tal como lo es el Israel judío. Viene el día cuando los judíos reconocerán a Efraín como a sus hermanos físicos, de la misma manera en que los hijos de Jacob llegaron a reconocer a Yosef en Egipto. Ellos pensaron que él era un gentil, y mientras tanto Yosef era un israelita. El hecho de que Judá no los reconozca como Efraín no cambia el hecho de que estos, como Yosef, sean irreconocibles a sus hermanos. Y sin embargo, así como Yosef, Efraín es el hijo de Yosef y nieto de Jacob, y es un israelita, experimentando la misma falta de reconocimiento que su padre Yosef, por el hecho de que seamos incapaces de reconocer a la casa de Yosef como nuestra propia familia entre nosotros. No significa que no lo sean. Yosef se vestía como un egipcio, que a sus hermanos les resultó irreconocible. La situación no ha cambiado en lo más mínimo. Por mucho que lo negaren, el campo de Judá sigue siendo un hecho inalterable, que aquellos a los que llamamos gentiles o no judíos son en muchos casos nuestro hermano Yosef, padre de Efraín. El judaísmo necesita romper con los temores del pasado y reconocer el amanecer de un nuevo día en que Yosef, nuestro hermano, está sentado y mora con nosotros y junto a nosotros. En este reconocimiento de nuestro hermano oculto, lo que hará posible no solo la salvación de todo Israel. El Padre proclama a todos los que tienen oídos que escuchen que Efraín es su hijo primogénito y que él volverá a reunirlo. Eso lo habla en Jeremías capítulo 31, versículos 9 al 10. Esta realización en ambas casas de Israel dará pie a una gozosa y maravillosa expresión sincera ante la reunión, y aclamaremos: oh mi pueblo a mí. Eso es lo que estamos aclamando: oh mi pueblo a mí. Esta revelación de los últimos días acerca de la restauración de ambas casas de Israel permitirá a los espiritualmente
discernidos, ver a sus hermanos no judíos bajo una nueva luz, y esa luz revelará a los israelitas efraimitas como compañeros redimidos y como israelitas físicos. Esa misma luz permitirá a Efraín dejar a un lado sus letreros denominacionales temporales. Los efraimitas necesitan la sanidad doctrinal y necesitan además una visión realmente enviada desde el cielo sobre la unidad nacional israelita. Su manera de pensar es un gran obstáculo, además de ser piedra de tropiezo para la definitiva y gloriosa reunificación de todo Israel, como declaran las Escrituras. Realmente grande es el día de Israel. Con voz de shofar, al Espíritu llama a su pueblo en todas partes. El Mashiach está llamando a sus ovejas con voz de shofar. Solamente hombres y mujeres que tienen los oídos prestos para oír han podido escuchar el llamado del Espíritu, pero el shofar sigue sonando sin cesar y muchos oyendo el llamado a levantarse. Es a son de shofar que Yeshua está llamando a su pueblo para reunirse y prepararse para el gran día del Elohim Todopoderoso, que está cerca el día de la redención. Está cerca nuestra redención final, hermanos. Es tiempo de prestar oído a este gran shofar que nuestro Adonai Yeshua está levantando, está haciendo sonar por toda la tierra, para que lo escuchemos y volvamos a la verdad, al Mashiach y a la Torah. El toque de la trompeta es que hay un shofar que está sonando, hay un mensaje que está saliendo por todas partes del mundo, y como Isaías dijo, uno a uno serán reunidos. En el día cuando el Mashiach será formado en su pueblo, es la resurrección de entre los muertos, es el día y la hora de la manifestación de los hijos de Elohim de Israel, del Elohim de Israel, cuando el Mashiach mismo será manifestado en el corazón y vida de sus hermanos. Podemos esperar entonces que estos últimos tiempos, cuando los eventos de las edades se enfocan en uno, que descubramos el modelo de esta gran hora prefigurada en todas partes de las Escrituras. Ese es el día de la plenitud de los tiempos. El toque del final de shofar anuncia la llegada del Mashiach, pero todavía no podrá ser oída hasta que todos los gentiles pertenecientes a Israel sean restaurados, pues la reunificación de Judá y Efraín es una exigencia profética. Consecuentemente, estos días que estamos viviendo implican una acción maravillosa de Adonai, y por la cual todos los que tienen raíces judías o israelitas están siendo llamados y restaurados a su identidad hebrea como preparación para la gran fiesta de las trompetas que se acerca, cuando Judá y Efraín serán unificados y establecidos en el tabernáculo de David en Israel como al principio, y el trono de David en Jerusalén como siempre, y el Mashiach Yeshua como rey en Israel. Y así podremos decir: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestidos. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó Adonai la bendición, la vida para siempre. Lo que acabo de citarles, hermanos, está en el Salmo 133. Por favor, lea, hermanos, estudie y ore cuando lea esta revelación de los últimos días, buscando cuidadosamente todas las Escrituras dadas, que la verdad sea su guía y que libere a todos aquellos que tienen oídos para oír lo que el Ruach HaKodesh, o Espíritu de Santidad, está diciendo a la Keilat, asamblea de todo Israel. Baruch Haba Beshem Adonai, bendito el que vendrá en el nombre de Adonai Yeshua. Hermanos, que nuestro Adonai Yeshua les bendiga, les guarde y que los bendiga. A todos aquellos hermanos que están en la diáspora y aún en Israel, que vayan al Mashiach, que Él es el único que puede quitar nuestro velo, que Él es el único que está haciendo esto posible, restaurar las dos casas, y que solo en el Mashiach podemos hallar descanso para nuestra vida. Entonces, hermanos, busquen, estudien, y espero este video le haya sido de gran bendición. Shalom Aleichem en Eretz Israel y en la diáspora. Shalom Aleichem Beshem Yeshua Adonai Mashiach.